Buenas tardes, mi nombre es Sandra Milena Cuevas. Hoy vamos a hablar en este video sobre la disgrafia. Soy estudiante de la especialización de Neuropsicología de la Educación de la institución educativa de la Universidad Iberoamericana de Colombia. La temática tratada en este video será en cuatro aspectos. Primero, la conceptualización de la disgrafia. Segundo, las teorías explicativas. Tercero, los tipos de disgrafia. Cuarto, las características clínicas de la disgrafia. Primer aspecto, la conceptualización. ¿Qué es la disgrafia? La disgrafia es el trastorno de la expresión escrita y se encuentra dentro del grupo de los trastornos de aprendizaje. Es importante considerar que se debe tener en cuenta que la edad cronológica debe estar por debajo de la edad cronológica, que el nivel intelectual sea normal, que no exista un déficit cognitivo, que la relación de la edad y el grado escolar evaluada sea esté de acuerdo a la edad y el grado escolar, que haya una interferencia realmente en el desempeño académico y en las actividades de la vida diaria. Existen 3 criterios diagnósticos de acuerdo al DSM-4 revisado, dice que las habilidades para escribir, evaluadas mediante pruebas normalizadas, administradas individualmente, se sitúan sustancialmente por debajo de los esperados, dado la edad cronológica del individuo, su coeficiente de inteligencia y la escolaridad propia de la edad. Y el segundo aspecto dice que el trastorno del criterio A interfiere significativamente en el rendimiento académico en las actividades de la vida cotidiana que requieren la realización de textos escritos. Tercer aspecto importante que se considera como criterio diagnóstico es que si hay déficit sensorial, las dificultades en la capacidad para escribir exceden de las asociadas habitualmente a él. Tenemos algunos autores que han hablado sobre la disgrafia y dentro de ellos podemos encontrar, dentro de estas teorías encontramos el autor en 1997, Matute, considera que existen 7 subsistemas específicos que permiten el dominio de la escritura. El primero es el trazo gráfico, la composición gráfica de la palabra, la separación entre las palabras, el acento ortográfico, la puntuación, la gramática y la coherencia de los textos. Colter, Restle, Perry, en el 2001, dice que habla de las alteraciones neurológicas o cerebrales que se encuentran asociadas a la disgrafia. Consideran que los 2 hemisferios parecen desempeñar papeles complementarios en la escritura. Las regiones del hemisferio derecho, el anterior, central y posterior, están implicados en los componentes visoespaciales, emocionales y afectivos del lenguaje, mientras que el hemisferio izquierdo, las regiones anteriotemporales y parietales, están implicados en los procesos lingüísticos del habla y de la lectura. Los estudios han encontrado que el procesamiento de gráficos requiere el reconocimiento rápido de las características espaciales. Hayes, en 1996, considera que la escritura incluye la planificación, traducción y repaso como aspectos fundamentales. Considera que la solución de problemas y las funciones ejecutivas también juegan un papel importante en la escritura. Que los niños con dificultades en este ámbito experimentan problemas de atención selectiva que afectan a la planificación y la escritura coherente. Harris, en 1995, muestra que la escritura en una muestra encontró que la escritura refleja dificultades también en el desarrollo lingüístico, motor y cognitivo. O sea, que quien tiene una dificultad en la escritura, específicamente en disgrafia, son personas que también tienen una dificultad en su desarrollo lingüístico, motor y cognitivo. Pues la escritura involucra una integración compleja de muchas habilidades y se ha demostrado que los niveles de desarrollo de cada una de estas funciones cognitivas se correlacionan con el desempeño de la escritura. Perminger, en 1996, ella habla sobre varios aspectos importantes relacionados con la disgrafia y dice que existen 3 niveles de lenguaje que deben ser considerados. El nivel sublexical, que son las habilidades fonológicas tales como la segmentación de sílabas, fonemas y producción de rimas.
el nivel lexical, que incluye aspectos semánticos de las palabras, el nivel translexical, que es el procesamiento de unidades mayores a una palabra, frases, oraciones o textos. También ella dice que la memoria a largo plazo y la memoria operativa del trabajo y que las funciones ejecutivas permiten la organización, planeación y la flexibilidad cognitiva. Gray y Matter en el 2002 hablan de las condiciones emocionales. Habla cómo la ansiedad, la preocupación y la motivación son variables que influyen en la escritura. Tipos de disgrafia. Tenemos algunos tipos de disgrafia como son las disgrafias motoras y la disortografía. Las disgrafias motoras están consideradas o se relacionan con las posibilidades gráficas del dibujo del niño en etapas previas a la adquisición de la escritura propiamente dicha. Realmente este aprendizaje permite al niño que antes de los 5 años de edad sea capaz de dibujar algunas letras del alfabeto. Entonces, en el jardín infantil se inicia el aprendizaje de la escritura propiamente dicho, según las normas caligráficas enseñadas por el maestro, las cuales varían según las culturas. Y la desortografía, o los problemas para la adquisición de la ortografía, que también se le ha llamado disortografía, considera que de los niños con aprendizaje de la lectura, también encontramos que pueden presentar un problema en cuanto a la lectura de la ortografía. Se considera que también hay una disgrafia evolutiva o una disgrafia adquirida. Dentro de la disgrafia evolutiva tenemos la disgrafia evolutiva fonológica, la disgrafia evolutiva superficial y la disgrafia evolutiva mixta. Dentro de la disgrafia adquirida tenemos la disgrafia adquirida central y la disgrafia adquirida periférica. También tenemos dentro de la disgrafia adquirida central, tenemos la disgrafia adquirida fonológica, la disgrafia adquirida superficial y la disgrafia adquirida profunda. Dentro de las características clínicas, tenemos aquí que desde el inicio de la etapa escolar a los niños con disgrafia, pues les cuesta mucho esfuerzo escribir y lo hacen más despacio que la mayoría de las personas de su clase. Se percibe en los niños una notable rigidez motora o por el contrario una excesiva laxitud. Los trazos pues no son uniformes, sino que varían constantemente. Los movimientos para escribir suelen ser lentos, tensos, rígidos. Existen dificultades para organizar las letras dentro de la palabra o la frase. Hay una falta de control en la presión del lápiz, bolígrafo u otro instrumento de escritura. Existen posturas incorrectas, el niño mantiene el tronco muy cerca de la mesa o se inclina en exceso. Y podemos analizar también algunos aspectos en cuanto a los trazos. El tamaño de las letras a veces son excesivamente grandes por movimientos anómalos del brazo, que cogen el lápiz muy arriba o muy abajo. La forma de las letras son distorsionadas o a veces simplificándolas hasta hacerlas irreconocibles. La inclinación en el renglón o en las letras son excesivas en el papel o a veces falta total de las mismas. La espaciación de las letras o de las palabras también a veces son muy apiñadas o por el contrario son muy espaciosas y son ilegibles. Los trazos son exagerados, gruesos o demasiado suaves. Los enlaces entre las letras son distorsionadas por desconocimiento o por las dificultades para realizar. Estas fueron las referencias de donde se tomó el material de este video. Muchas gracias.